Bienvenidos Mirando Lejos, muy buenas noches querida audiencia. Hoy tenemos un programa plural, un programa en donde vamos a hablar de medio ambiente, vamos a hablar de patriquería y vamos a hablar también de la democracia en el Paraguay con Emilio Camacho, con Sebastián Bejarano. Y empezamos con Osvaldo Turlán, que es director ejecutivo de una ONG que a mí me es muy afín, fundada por Humberto Rubín, A Todo Pulmón Paraguay Respira, que tiene un concurso que es un concurso muy peculiar, ¿verdad? A ver, Orlando, si nos contás eso. Bueno, muchas gracias, Carlos. Un honor estar contigo porque, bueno, sos el primer director ejecutivo que tuvo A Todo Pulmón Paraguay Respira, así que un honor en hoy continuar un poco con el legado de don Humberto y tuyo que dejaron en el camino, ¿verdad? Parte de eso, Coloso de la Tierra, ¿verdad? Sí. El concurso que premia a los árboles más grandes del país. Y bueno, ya no más solamente premiar a los árboles más grandes, ¿verdad? Yo creo que es un concurso que hace un homenaje a la naturaleza, ¿verdad? Es una campaña de concientización ambiental la más grande de la región y yo creo que con las nuevas categorías que este año estamos implementando va a llegar a toda la población del Paraguay de seguro. Eso leí, que hay nuevas categorías, ¿verdad?, que van a ser premiadas. Sí, este año vamos a inaugurar dos categorías. Una que nos pone muy felices porque involucra a todas las áreas silvestres protegidas del Paraguay, tanto públicas como privadas. Bueno, sabemos que para la conservación de nuestros bosques es muy importante. En esas áreas silvestres protegidas están nuestros últimos núcleos de conservación. Así que para nosotros... Que son árboles nativos lo que hay ahí. Árboles nativos, bosques y las áreas silvestres protegidas. ¿Y qué se va a premiar ahí? ¿El árbol más grande o el árbol más añejo? El árbol más grande de esas áreas específicas, pero van a tener su propia categoría. Entonces, con la idea de fomentar eso y llegar sobre todo a esos lugares, ¿verdad? Porque están muy alejadas estas áreas silvestres protegidas. Hay que contactar con todos los guardaparques. Es como una campaña específica que lo vamos a hacer con el Ministerio del Ambiente, es con ellos, ¿verdad? Ahora, una pregunta. Entonces, ¿cuántas categorías? Primero el árbol más grande, el más frondoso, el más alto, ¿verdad? Sí. Después hay otro, me dijiste, la de las áreas protegidas. Sí. ¿Y el después? árbol más grande le damos una categoría específica también al Chaco, porque sabemos que su vegetación es diferente a la de la región oriental. Tenemos también mucha gente que nos llamaba y nos decía, mira, mi árbol no puede competir con tamaño, pero toda la comunidad y nos llamaban, mensajeaban gente de todas partes del Paraguay. Entonces dijimos, bueno, vamos a poner una categoría donde no importa tanto el tamaño, lo que importa es la familia, la vida, la comunidad que hay detrás de ese árbol, la historia. Y no vas a creer toda la historia que nos llega, desde que plantó el mariscal López hasta que cosas raras como extraterrestres, de todo nos llega, ¿verdad? Pero sobre todo la historia de las familias, ¿verdad? Entonces tenemos una categoría que se llama el árbol de mi comunidad, donde solamente importa la historia que tiene el árbol, ¿verdad? Así que las personas tienen que concursar escribiendo la historia del árbol. Y tenemos una categoría que es para la gente que le gusta salir y conectarse con la naturaleza, para promover eso, que tiene que ver con la fotografía, ¿verdad? Entonces, la gente puede postular también, solamente las condiciones son tomar una foto con el celular, no entran ahí cámaras fotográficas profesionales, el celular, naturaleza, protagonista un árbol y tiene que ser en Paraguay. Con eso ya está participando. Y por último, algo que me emociona mucho es con el Ministerio de Educación y Ciencias lanzamos una categoría que es el árbol de mi escuela. Entonces la idea es que todas las escuelas públicas y privadas del Paraguay puedan participar postulando a la escuela. Si no tienen árbol, igual que nos escriban, vamos a ir a plantar. Pero los que tienen un árbol dentro o en las inmediaciones, que significa algo para la escuela, que tiene conexión con los jóvenes, con los niños, pueden postularlo, tienen también una categoría. Así que ahí para todos los gustos. La idea es que sea lo más abierta posible a la gente. ¿Cuándo periodo de inscripción y cuándo se sabe cuál es el árbol más grande? Hasta el 17 de julio hay tiempo en todas nuestras redes, @todopulmon.py o en nuestra página web, atodopulmon.org. Y a partir de eso el jurado selecciona a los finalistas, que normalmente son entre 20 y 21 árboles. Y los 3 últimos fines de semana de agosto salimos a recorrer el Paraguay. ¿Quiénes salen a recorrer Paraguay? Jóvenes, ¿verdad? Sí, mira, la comitiva se divide en el equipo A Todo Pulmón, con el jurado,
representantes de las marcas auspiciantes y patrocinadoras del concurso. ¿Quiénes son esas marcas? Bueno, hay muchísimas, pero para nombrarte una de ellas, Paresa está con nosotros hace... Coca-Cola Paresa. Coca-Cola Paresa, sí. ¿Y después se encarga de toda la hidratación de las expediciones. La verdad que el Banco Sudamérica que se une con nosotros, ¿verdad? Que bueno, vos sabes que está unido mucho a todo pulmón. Sí, Conor, claro, ¿verdad? Yo recuerdo. Los dibujos. Claro, con el concurso... Dibuja tu árbol, que la gente viajaba. El chico que mejor dibujaba viajaba, sí me acuerdo. Sí, me acuerdo que se le mandaba a diferentes partes del mundo. Y otra parte importante de la comitiva son justamente representantes de los medios de comunicación que van desde los canales, de los medios que nos apoyan, que la verdad que me agradecerte también el espacio, a ver si te animás a viajar este año. Vamos a tener la invitación. No, ya viajé yo mucho. Es un viaje... ya viajaste demasiado, ¿verdad? Pero siempre estás invitadísimo y eso es para transparentar también. Le invitamos a los medios a que viajen y bueno, esa comitiva más o menos son 60 o 70 personas que van en cada viaje. Imagínate lo que es llevar las 70 personas recorriendo el Paraguay, pero la idea es llegar a esas comunidades, visitar el árbol, medirlo, pero también ir a conocer a las familias que están detrás de ese árbol. Claro, yo recuerdo cuando también tuve mi participación con Humberto en A Todo Pulmón, que también estaba Walter Bierman y había otra gente, Jaime Ewe, Javier Bernarde, Ezequiel, bueno, en fin, Ronald Ditze, ¿verdad? Sí, o sea, Ewes, Jaime, bueno, en fin, mucha gente, me estoy olvidando de alguno, que nadie se ofenda, por favor. Pero lo que yo concebí, pude comprender, obviamente A Todo Pulmón tenía un efecto en la época de Humberto. Humberto lo protestaba en la radio cuando se enteraba que había algún atentado contra la naturaleza, era muy radical. Pero también, digamos, aparte de crear conciencia medioambiental, lo que me sorprendía y que era tan difícil, yo no sabía eso, era que con qué facilidad uno echa un árbol, pero la reforestación es un trabajo no solamente artesanal, tiene su ciencia y demanda mucho tiempo. Y esa era una peculiaridad que recuerdo que nos permitió ganar una ayuda de la USAID, ¿verdad? Sí. ¿Cómo vos ves eso? Bueno, yo creo que fuimos aprendiendo al comienzo con la campaña, como nació A Todo Pulmón, con la campaña luego de reforestación. Mucha gente nos pedía plantar, entonces salimos a plantar, ¿verdad? Fue el momento de posicionar, plantar un árbol, ¿verdad? Y después nos dimos cuenta que, obviamente, ir a plantar en el campo, ¿verdad? Con las comunidades. Imagínate, nosotros nos vamos con el mensaje de conservar el bosque nativo y plantar y reforestar, cuando las comunidades tienen muchas necesidades de base, ¿verdad? Necesita comer, necesita producir ingresos, necesita trabajo. Entonces, fue como evolucionando. Justamente con el proyecto USAID nos dimos cuenta que necesitamos proyectos más integrales. O sea, es trabajar realmente el desarrollo sostenible y trabajar por un Paraguay más verde y sostenible, pero no puede haber eso sin esa parte verde, ¿verdad? Entonces, ahora nuestros proyectos de A Todo Pulmón tienen el componente de seguridad alimentaria, tienen el componente de generación de ingresos, tienen el componente de gestión de riesgos, incendios, inundaciones, cómo trabajar la sequía. Estamos trabajando en el Chaco con proyectos de agua, porque todo está, o sea, si uno analiza la deforestación, tiene que ir a los problemas de base. Entonces, tenemos que ir, y según el último informe del Infona, ¿verdad? Del estado de nuestros bosques y las causas de deforestación, ya no hay más esa, al menos en la región oriental, que en su momento había una expansión agrícola, ¿verdad? Que arrasaba los bosques. Esa expansión ya en la región oriental al menos no, ¿verdad? Pero, porque tenemos la ley de deforestación cero, pero en la región occidental del Chaco todavía hay que trabajar mucho con los propietarios de tierras privadas, ¿verdad? Porque en el Chaco, con un plan de manejo, con un plan de cambio de uso de suelo, con una licencia ambiental, todavía se puede echar bosque. O sea, hay que trabajar mucho de la conciencia porque no es algo que está prohibido. Entonces, tenemos que trabajar de cerca con ello, y yo creo que con estos proyectos nuevos que tenemos en el Chaco, ya abrimos una oficina ahora allá, por fin vamos a poder trabajar en toda la República, ¿verdad? Bueno, yo creo que el legado de Humberto, ¿verdad? O sea, de conciliar la economía con el medio ambiente, lo estás haciendo realidad vos y toda la comisión directiva de A Todo Pulmón. Mi salud, mi respeto, mi cariño para todos ellos. Y recordar un poco al amigo Humberto, que fue un soñador. Yo siempre que digo que Humberto fue un hombre de un triple legado, el hombre de la libertad en el Paraguay, porque luchó por la libertad. Fue un hombre que luchó por la cultura paraguaya muchísimo, la gente no sabe eso.
hasta era compositor de canciones y de poesía. Y aparte de eso, yo creo que este gran legado de concientizar al Paraguay en la preservación y en establecer un arco de armonía entre el medio ambiente y el crecimiento económico. Osvaldo, muchísimas gracias, felicidades y que el proyecto siga adelante y bueno, escojan el mejor árbol, ¿ok? Muchísimas gracias por el espacio y saludo a toda la audiencia. Ok, enseguida estamos con Sebastián Villarejo. ¿A dónde está Patria Querida ahora? Bueno, estamos con Sebastián Villarejo, fue diputado nacional, también fue candidato en la concertación a la presidencia de la República. Sebastián, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está? Un abrazo, un saludo a toda la audiencia. Muy contento de estar acá invitado. Bueno, decime una cosa. Patria Querida ha hecho una autocrítica. Digamos, su primera elección obtuvo 7 senadores y hoy estamos hablando de una diputada solamente. Hay un proceso interno de autocrítica, en algo nos equivocamos o hicimos todos también que nos quedamos solamente con una diputada. No, a ver, primero es importante señalar que yo ya soy expresidente de Patria Querida y estoy siempre acompañando y cercano. Hoy el actual presidente Stefan Rasmussen, todo mi apoyo, son vicepresidentes Edwin Erihuerta y Luis It, el intendente de Encarnación, secretaria general Crista Rivas. O sea, hay un gran equipo. Sobre lo que ocurrió, porque yo sí estuve ahí, evidentemente fui candidato y presidente, claramente hubo una profunda autocrítica. Yo creo que el peor error que cometemos muchas veces es querer mirar el error en los demás o en los errores que cometieron otros candidatos, otros lugares. Requería una autocrítica, una reflexión, pero nosotros estamos muy sólidos institucionalmente, que es lo que cuando nos encontramos en un lugar te dije. No hay que confundir lo institucional con el resultado electoral. El resultado electoral va y viene. A veces uno puede tener un profundo, hermoso, gran resultado, pero no tiene institución. Y yo con nombre y apellido. Cruzada Nacional tuvo un enorme resultado electoral, pero evidentemente la institución, lo digo con mucho respeto, no está muy sólida, que por eso pasó lo que pasó con todos los miembros que fueron entrando. Bueno, pero en usted... Tienen el caso, te pregunto. Totalmente, ¿Cuál es tu evaluación con esa misma lógica de Orlando Penner, que es un hombre figura emblemática de Patria Querida? Justamente que una institución sólida decide que nosotros queremos tener un camino. Y el camino que tomaba Patria Querida en este periodo, decidido por la conducción, es apoyar políticas públicas, pero ser oposición dentro del gobierno. Entonces el senador Penner, a quien aprecio en lo personal, él toma la decisión de salir de una institución que tiene un camino establecido. Y yo creo que eso es valioso en la política. ¿Por qué te digo, Carlos? En el 2013, hace 10 años, y vos sabrás más que nadie, Patria Querida tuvo su peor resultado electoral. En el 2013 quedamos en 0, quedamos endeudados, quiero hablar en términos de institución, una deuda, mucho resquebrajamiento. Y de ese resultado en el 2015 gana Luis It, entro yo de concejal municipal, construimos el 2018, o sea, hay tormentas, y es cierto, Patria Querida es un partido que a veces puede ser un portaaviones, a veces un barquito y a veces un bote, pero flota. Y estamos personas con identidad que nos reunimos semanalmente y que queremos y tenemos una visión de que Paraguay tiene que cambiar. Bueno, con respecto a la lista abierta, ustedes fueron los principales promotores y, digamos, algunos, los medios también, ustedes, los medios se hacían eco pensando que era una fórmula mágica las listas abiertas, y para mí por lo menos, y creo que vos me confirmaste antes de entrar al programa, yo te dije, hubiese sido parlamentario. Me dijiste, gracias, yo no soy parlamentario. Tenemos la peor de todas las representaciones parlamentarias. Las listas abiertas no han servido como herramienta para mejorar la representatividad desde mi punto de vista. Puedo estar equivocado. Ustedes, vos, ¿ahí no haces autocrítica o todavía crees que es la mejor fórmula para el Paraguay, para sanear la política paraguaya? La pregunta es qué buscamos con las listas abiertas, con las listas desbloqueadas, para ser más preciso. Yo en cualquier discurso donde yo defendí y defiendo las listas desbloqueadas, yo siempre dije la misma cosa, o sea, puedo decir tranquilamente. Primero,
Las listas desbloqueadas no son la panacea. Segundo, esto yo decía defendiendo las listas desbloqueadas. Segundo, yo decía, las listas cerradas incluso tienen la mejor lógica, pero hoy han perimido y han perdido credibilidad. Y cuando tu sistema electoral pierde credibilidad, se resquebraja tu sistema republicano y de representación. Y las listas cerradas, del momento que se convirtieron sábanas, perdieron credibilidad en el electorado. Tercero, tenemos entonces que encontrar un sistema nuevo que va a tener su proceso, y en su proceso quizá tenga que volver a haber cambios. Pero lo más importante es la credibilidad en el sistema electoral. Cuarto, todos culpamos a la representación, porque el mismo problema de representación que los que se esconden en las sábanas teníamos. Todos criticábamos al Congreso, a las juntas, pero todos criticábamos culpando a la sábana, no culpándolos nosotros. Y yo qué decía cuando aportábamos el desbloqueo. El desbloqueo va a dar mayor libertad al elector y legitimidad al electo. Hoy no le podemos responsabilizar ni culpar a nadie. Las personas que están en la Cámara fueron electas con el voto de la gente. Por lo tanto, queremos cambiar nuestro sistema, queremos mejorar la democracia. Pensemos en las personas y no solamente en los sistemas. En ese razonamiento tuyo, que es muy lúcido, no entró la variable, la compra de votos, la prebenda. Y por eso te decía que este es un sistema de listas desbloqueadas más vulnerable a la influencia que pueden tener esos factores patrimoniales, económicos, o sea, elementos extra políticos que no tienen que ver con la política. El dinero, la prebenda, la coacción, en fin, esa cultura, o sea, no es más propicia. Esto no pasaba en el anterior sistema. Pasaba, pero creo que este sistema es más amigable, es más receptivo, porque, digamos, el candidato con dinero, con más posibilidad, el candidato con más cautiva. Yo creo que no hay sistema perfecto. O sea, así como puede ocurrir eso, también ocurre que en este sistema no dependes del dedazo de nadie. En este sistema, un candidato, que ocurría antes en los partidos tradicionales, que meten muchos candidatos, los senadores que estaban hasta condicionaban votos en un momento dado para estar ya en ciertos lugares de la lista. Entonces terminaban habiendo ciertos lugares de la lista prácticamente ya recibidos o comprados directamente. De la misma manera, en este caso hay que laburar, y hay que laburar en la interna y hay que laburar en las generales. Ahora, es un nuevo sistema que tuvimos una sola elección. Yo coincido, no es un sistema perfecto. Es más, el sistema afecta al tercer espacio. Nosotros formamos parte del tercer espacio y soy súper consciente porque hace una movilización total de los partidos tradicionales prácticamente, cuando antes se movilizaban solo los que tenían chance. Pero yo creo que el desafío va más allá de eso. El desafío es el construir, por sobre todo, una nueva cultura y personas que puedan interpretar a quién votar, porque esto también da oportunidad a que personas cercanas no dependan, como digo, del dedazo y puedan entrar. Bueno, más allá de toda la evaluación, vos decís que el sistema tiene que continuar. Yo creo que tiene que continuar, no digo eternamente, pero creo que hemos tenido dos elecciones, una municipal y una del Congreso. Creo que esto hay que por lo menos darle un poco más de tiempo para ahí en todo caso con mayor realidad poder interpretar qué hacer. El tercer espacio tiene una historia muy peculiar en el Paraguay. Cuando Guillermo se presenta en el 93, sí, se presenta como la esperanza del encuentro nacional. El discurso del encuentro fue esperanzador. El discurso de Pedro Fadún en el 2003 era el fundamentalismo moralizador. O sea, la radicalidad moral desde el punto de vista, digamos, ese era su discurso, una moralización radical. El del paraguayo Cuba, el enojo, el ofuscamiento. Falta Oviedo, que también tuvo 20%. Sí, pero Oviedo creo que es un fenómeno dentro del Partido Colorado. Pero tuvo 20%. Sí, pero creo que es un fenómeno del Partido Colorado. Yo creo que sacarlo a Oviedo de su historia colorada, de su pasado colorado, creo que descontextualizarlo. Sí, sí. O sea, digamos que por la interna Colorado él pasa a hacer política fuera del Partido Colorado. Pero, y ese tercer espacio permite que gane Lugo. Sí, pero, el tercero de Oviedo. Sí, claro, obvio. Pero Oviedo no es el prototipo del tercer espacio. Sí, estoy de acuerdo. La pregunta que te quiero hacer, para reagrupar al tercer espacio y para que sea un peso, para que se constituya en una fuerza política en el escenario, ¿cuál va a ser la consigna? ¿La esperanza? ¿El fundamentalismo moralizador? ¿Va a ser el ofuscamiento, el enojo? ¿Cómo vamos a hacer para que haya un tercer espacio con fuerza?
Yo creo, acá no hablo como Patrick, hablo como una reflexión y análisis político personal, ¿verdad? Siento que no podemos dar una respuesta sin analizar la historia como bien lo hiciste. Y que siento que el tercer espacio, en términos presidenciales, hasta hoy, dependió mucho de la impronta del candidato. Por un lado está el tercer espacio con una candidatura presidencial, con una impronta propia. Por otro lado está el tercer espacio en su construcción institucional de diferentes partidos, de una amalgama, no solo de espacios ideológicos, sino también de concepción propia de cómo hacer política más allá de la ideología. Entonces, ¿qué tiene que hacer el tercer espacio? Es un enorme desafío lo que se viene. Yo soy afín, y en mi estilo, a las alianzas y a que hay que armar coaliciones. Y creo que el tercer espacio tiene que animarse a hacer una gran coalición. Pero ¿qué es el tercer espacio? El tercer espacio en Paraguay en realidad es una gran variedad de partidos de centro a la izquierda y esta patria querida del centro a la derecha. En el periodo anterior estaba Agamos, que también tenía más o menos ese perfil, pero se desdibujó Agamos, ¿verdad? Patrick Kemper vuelve al Senado, Rubén Rubín también salió de Agamos. Entonces no conozco la construcción institucional, estoy hablando, no el espacio electoral. Es muy distinto hablar de espacio electoral a una construcción institucional partidaria. Entonces ahí realmente es donde en el tercer espacio hay personas que tienen una visión muy distinta. Es lo que yo decía más con el desbloqueo. El que está en el Frente Guazú quizás no tiene la misma visión que Patrick y no hay que obligar solo por el anti a construir algo. Por eso yo fui afín a la concertación y creí que tenemos que hacer que la gente elija un candidato y que haya un mano a mano. Que haya un mano a mano. Ahora, una pregunta. Dentro de esa construcción, porque digamos que la izquierda sí es tercer espacio. Sí, es claro. Entonces, pero Patrick siempre tuvo una reacción, una actitud un poco reacia de rechazo hacia las concertaciones o la convergencia con la izquierda, que lo definía mucho como un partido muy de derecha, digamos, en ese sentido. ¿Cómo está hoy en día las cosas con Rasmussen? A ver, yo creo que él dice que la ley también se avala, Riera. Parecía claro que era Patrick el partido del establishment. Yo que sí difiero, yo coincido con cierta apreciación y Patrick es un partido de centro-derecha, de centro y tirando a la derecha. ¿De centro o de derecha? Yo creo que es de centro-derecha. Yo no me considero de derecha, me considero de centro-derecha y bueno, por eso también tengo ciertas ¿Y no te parece que ese mercado lo cubre el Partido Colorado? Y hay que ver, porque la pregunta es, ¿el Partido Colorado es de centro-derecha o una estructura electoral? Porque el Partido Colorado, el mismo partido de Nicanor Duarte Frutos, que en su momento lo trae... Te hago otra pregunta. Muchos de Patria Querida en las nacionales, ¿le votaron a Efraín o le votaron a Santi Peña? De los dos lados. Yo creo que hay gente que votó a Santi Peña, claramente, y hay gente que votó a Efraín. Yo voté a la concertación. Sí, claro, yo sé que votaste a la concertación. Porque es un espacio democrático. Y es un espacio democrático. Claro, pero digamos, el elector de Patria Querida, digamos, votó. ¿Efraín o votó Santi? A ambos. Hay de los dos. Ambos. Hay que decirlo. Y te hago una pregunta. Si queremos ganar, ¿necesitamos votos colorados? Pero clarísimo. Entonces, interesante el papel de Patria Querida. Pero necesitamos que los colorados nos voten a nosotros, no nosotros votarla a ellos. Totalmente. Si no puede ganar el Partido Colorado. Pero tiene que encontrar entonces una posibilidad electoral en la cual se sientan también representados. Claro, obvio. Ahora, yo creo que acá hay un desafío. Yo que difiero, Patria Querida lo que tiene es que tiene posiciones radicales, como decís, nace de una radicalidad. En el 2008 Patria Querida intenta que haya una concertación y quería que haya una concertación donde el candidato iba a terminar siendo Fernando Lugo, hasta una sexta. Eso se trunca haciendo un poco de historia cuando de un día para otro se hace una alianza rápida y una votación solamente en un directorio. No quiero hacer historia y ahí se dice Lugo PLRA. Decisión acertada electoralmente, no sé si institucionalmente. Eso hoy también tenemos que hacer con autocrítica, ver qué pasó en ese gobierno, que electoralmente se toma la mejor decisión, pero se trunca lo institucional. Ahora armamos una concertación, Patria Querida estuvo en la concertación, así como Sebastián García descabalga por Eduardo Nakayama en el 2021, y así como de repente tomamos decisiones también, como en otros momentos no, ¿verdad? Porque uno de alguna forma ve la realidad electoral del momento. Esta concertación nos dio muchos aprendizajes. Yo que aprendo y que aprendí como precandidato, la concertación terminó siendo una interna liberal. Entonces hay que ser realista, decir vamos a hacer una concertación otra vez y irnos a una interna. Cuando el independiente en el Paraguay no va a votar, es una interna liberal. Entonces tienen que tener claro, a mi criterio, el Partido Liberal, es imposible ir a una concertación pura y dura en una interna. Hay que hacer algún sistema distinto.
o de encuestas, o encuesta delivery, como alguna vez se dijo. Tenemos que encontrar mecanismos, pero primero tenemos que encontrar qué coalición tenemos sobre ciertas ideas, porque no podemos decir vamos a estar juntos, pero en el Congreso terminamos haciendo cualquier cosa 5 años. Pachequería, Asunción. ¿Apoyaría Pachequería a Johanna Ortega? Yo creo que en primer lugar estamos a 3 años de las elecciones. Pero te pregunto una hipótesis. Pero lo que pasa es que las hipótesis pues condicionan una existencia. Entonces, Pachequería presenta candidato a Asunción. Pachequería va a buscar un candidato y yo creo que lo va a presentar. Pero ¿qué te va a decir Pachequería? Yo te digo como alguien, no te respondo institucionalmente, porque te digo como una figura que yo daría mi opinión. No podemos permitir que siga este sistema que destruye Asunción. Y bueno, y en un momento dado hay que encontrar un mecanismo con el cual evidentemente haya alguien que enfrente el continuismo y que quien enfrente sea quien tenga posibilidades de ganar. Ahora, hay que entrar a la cancha y entrando a la cancha se definen las candidaturas. No sé, yo siempre digo una diferencia entre la oposición y el Partido Colorado, a ver qué opinás. Porque hay que reconocer que el Partido Colorado tiene vocación de poder. Yo veo con mi juventud que el Partido Colorado se junta en una mesa, una forma de decir gráfica, y dicen ¿quién puede ganar? Y le ponen de candidato al que puede ganar. En cambio, yo siento que en la oposición se arma una mesa y decimos quién quiere ser candidato. Y levantan la mano los que quieren ser y entre los que quieren ser se termina definiendo un candidato, pero quizás no puede ganar. Es lo que nos damos cuenta cuando tenemos 2 candidatos a quienes respetamos, admiramos, como Laíno o Efraín, que tuvieron 6 elecciones, 30 años de elecciones, tenemos 2 candidaturas. Y vos lo sabes, porque vos te enfrentaste a algunos de ellos en momentos dados, intentando generar también dentro de tu partido una otra opción, ¿verdad? Entonces yo creo que tenemos que empezar a ver, ¿cómo podemos ganar? Pero ¿ganar para qué? Porque también tenemos que aprender de la lectura del 2008, donde es un gobierno que no termina, un gobierno que tiene un juicio político, un gobierno que toma la mejor decisión electoral, pero la peor decisión institucional para construir el día después. ¿Cómo evalúas al gobierno de Santiago Peña? Soy contradictorio en el gobierno de Santiago Peña en mi análisis. De un análisis personal, siempre quiero... Acá está Sebastián Villarejo, no tengo ni un cargo en este momento. Y justo como estoy en la radio, como sabes, de 4 a 6 aprovecho, hola, en Radio Ñandutí, el que está escuchando, si me quiere escuchar, como están. ¿Estás con quién? ¿Estás con Carlos Báez? Con Carlos Báez y Francesco Fiorio. Y cae también. Estuve con ellos el otro día, dicho sea. Sí, estuviste el fin de semana, que tienen de mañana, pero tienen Francesco. Temprano, vos parece que dormir los sábados mañana temprano. Sí, no, sábado mañana todo ya mi hijo al deporte, juegan fútbol en todos lados, te despertás temprano. Darle saludo a Francesco y al amigo Carlos Báez. Les voy a decir. Un gran abrazo. A ver, me perdí. ¿Qué estaba diciendo yo? Yo creo... No, espera, realmente me perdí. Tu pregunta, ¿cuál fue la última, Carlos? Tienes otra pregunta, me interesa más. Sale del tercer espacio, Soledad Núñez. ¿Tiene futuro político? ¿Qué futuro le da a Soledad Núñez? Yo creo que Soledad tiene un tremendo futuro político. Creo que un desafío, pero mirando de fuera, porque uno pues finalmente... La palabra no es critica, pero reflexiona en base a lo que uno cree de la política. Entonces, yo que siento que a Soledad, no digo le falta, debería construir un equipo, no sé si un partido, movimiento, sumarse, porque yo creo en los partidos políticos y lo digo de frente a la Cámara, porque ahora pues no está de moda, no es popular quizá hablar de los partidos. Yo creo en los partidos políticos. Yo creo que una persona que quiere hacer política tiene que ver en qué partido involucrarse. Yo creo que en toda la democracia occidental no hay otra forma de hacer política sino a través de un espacio donde uno construye un equipo, identidad, periodicidad de reuniones. Puede ser un movimiento, puede ser una coalición, la elección. ¿Y ella sería bienvenida a Pachequería? Pachequería siempre estuvo abierta a todos los actores políticos y siempre nos pasamos invitando. Ahora, yo creo que Soledad tiene un propio liderazgo y hay que ver hacia dónde camina. Yo la respeto, aprecio y admiro mucho. Es una persona de mi generación, nos conocemos ya hace mucho tiempo. Y la última pregunta, ¿y Katia González con Pachequería es más compatible o menos compatible que Soledad? Yo creo que de la misma forma, a ver, en Pachequería nosotros nace como una gran concertación y yo creo que nosotros lo que creemos sí en algo importante que es la disciplina democrática. Nosotros somos un equipo y en el equipo se toman las decisiones y a veces vos sos minoría y tenés que acompañar esa decisión, lo digo claramente, aunque no te guste. Porque en otro momento te toca a vos. Con Katia yo puedo decir que nosotros hemos trabajado de manera excelente los 5 años que me tocó estar en la Cámara de Diputados. Yo a Katia, lo digo claramente, la considero una amiga que gané en la política, así como tengo colorado, no mucho, pero algún colorado amigo, y otro más. Con Katia tuvimos un trabajo excelente dentro de la multibancada que logramos en la Cámara de Diputados, donde 5 años
8 diputados de espacios políticos diferentes, sumados a unos 6, 7 liberales, Celeste, Edgar y otros más, Celso Kennedy, creo que en muchos momentos fuimos hasta semi la única oposición, en lo que nos enfrentamos a las mayorías de la Cámara de Diputados, y eso fue logrando algunos cambios. Bueno, estuvimos con Sebastián Villarejo, te esperamos pronto en la política, ¿no? Te agradezco mucho, mi interés lógicamente, no sé si la palabra es volver, pero es lógicamente estar siempre involucrado, estar ahí, porque creo que hay mucho que dar y que creo que mucho que todos tenemos que dar. Y me quedo pendiente de saber qué era lo que estaba diciendo, me interrumpiste y me perdiste, y vos también te perdiste la pregunta. Por ahí iba a decir lo que cambiaba todo, pero bueno, te perdiste, nos perdimos todo. Te esperamos pronto en la política, ¿ok? Te agradezco mucho, pero ojalá más pronto otra vez otra invitación al programa. Bueno. Fuerte abrazo, Carlos. Un abrazo. Saludos a la audiencia. Bueno, seguimos, estamos con el doctor Emilio Camacho, larga trayectoria, fue concejal municipal, fue vicecontralor de la República, fue senador, fue constituyente, hemos sido constituyentes, hemos coincidido en el Senado, fue director jurídico de la Presidencia de la República, profesor universitario, doctorado en Europa, en España, en materia de derecho constitucional, o sea, un hombre de una... Yo le tengo mucho cariño y respeto. De la época de la universidad, él estaba en la Católica, me busco con la oligarquía, yo estaba ahí en la Universidad Nacional. O sea, siempre me acusaba a mí de derechista. Sí. Pero él estaba en la privada, yo estaba en la pública, ¿verdad? Sí. Emilio, decime una cosa, recordando nuestra época de la lucha y todo, viendo este escenario tan paupérrimo desde el punto de vista político, ¿no te provoca vos cierta frustración? Sí, no, mirando el escenario hoy es la oposición totalmente derrotada. Hemos sido derrotados en toda la línea y en la medida que no se tome en cuenta esa derrota, tenemos cartismo, coloradismo para 10 años más fácil. Y se nota eso en los mismos dirigentes opositores. No hay unidad, no hay cohesión, peor, hay dirigentes cooptados por el oficialismo, con lo cual el panorama es desolador, en mi opinión, desolador. Te pregunto, hablaste de los políticos, la desorientación y la falta de acuerdo dentro de los políticos, pero no hay una realidad social latente que quiere expresarse y que los políticos no son capaces de canalizar, quizás por la mediocridad de esta representación política que hoy tenemos. Lo que ocurre, Carlos, que es la mayoría de los políticos, la gran mayoría de los políticos opositores apuntan hoy día exclusivamente al Congreso, senadores o diputados. No apuntan a la verdadera batalla, que es el Poder Ejecutivo. Entonces, por eso tenemos tanta diversificación, tanta fragmentación, ¿verdad? Hoy yo creo que va a coincidir conmigo, no tenemos, no digo uno, 2 o 3 grandes dirigentes opositores, porque la política... dirán personalistas, caudillismo, mentira, Carlos. ¿Podés imaginar la España de la transición sin Felipe González? ¿Podés imaginar el Chile post dictadura sin Albino Frei? ¿O podés imaginar el Uruguay post dictadura sin Tara de Vázquez, sin Lacalle? No, se necesitan. Y nuestra oposición no tiene eso. Y hay que recordar... En este proceso que se mediocrizó todo, la oposición se volvió más mediocre que el Partido Colorado. Yo no quisiera usar la palabra que se volvió mediocre. Hemos sido derrotados en toda la línea. En toda la línea. Entonces, obviamente, fíjate, en 30 años, salvo el primer gobierno de Rodríguez, es el peor resultado legislativo. El peor resultado. Sí, nosotros éramos mayoría cuando estábamos en el Parlamento. 15 años fuimos mayoría de la oposición, o más, en el Parlamento por lo menos. Entonces, eso demuestra que hay que asumir esa realidad, hay que asumir esa derrota y ver si realmente se puede pretender algo, ¿verdad? Como vos dijiste, el otro día me decía Nicanor, que estuvo ahí sentado, Nicanor me decía así, de alguna manera decía, fue positivo que el Parlamento esté en la mano opositora y el Ejecutivo en la ANR. Hoy se da la confluencia, Parlamento Colorado, Ejecutivo Colorado. ¿Y más, parece que eso es positivo para la democracia? No, te agrego algo, más que Colorado. El coloradismo sigue cooptando dirigentes, senadores y diputados opositores y conducciones partidarias.
La infiltración del oficialismo en los partidos de oposición es enorme. ¿A qué lleva eso? En primer lugar, lleva a una enorme influencia, más que antes en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el Jurado y en el Consejo. Por lo tanto, creo yo, Carlos, sinceramente, que hay que revisar esa realidad. Hay que revisar esa realidad y a partir de ahí trabajar. Ya no se trata solamente todos los opositores acá o los oficialistas allá. Eso hemos intentado varias veces. Y si algo hay que aprender de los resultados positivos. Yo recuerdo que cuando se hizo la alianza de Lugo, él estaba en Uruguay cuando se decidía. Y le llamamos por teléfono. Yo hablé con él por teléfono, ¿sabes? Le explicamos las dificultades y me dijo, recuerdo perfectamente, este es el proyecto. Y para no entrar en debate estéril, este es el proyecto. Y adelante. Y eso entendimos nosotros, entendió el Partido Liberal y se construyó esa gran concertación. Entendió Blas Llano, entendiste vos, entendió Federico Franco en ese momento y se hizo. Y esa es la fórmula que en política triunfa. La persona que tiene votos. Laín no fue candidato a la oposición porque tenía votos. Y Guillermo lo mismo, ¿verdad? Fadul en su momento tuvo mucha aceptación. Nosotros necesitamos dirigentes que lleguen al pueblo, que convenzan a la gente y que tengan votos. El resto va a seguir siendo teoría, discusión del sistema electoral, etc. Tenemos que tener una chapa presidencial ganadora para el 2028. Una chapa presidencial. Una chapa presidencial. Que digamos, arrastre toda la... Y si no arrastra, esa chapa se va a ganar ahora. Pero, digamos, a la lista de senadores, digamos. A los partidos que quieran apoyar. Habrá partidos que nos van a querer apoyar. Si vos entrevistás hoy, recién entrevistaste a Sebastián, entrevistaste a otro dirigente, a otro diputado, a otros senadores, todos tienen posturas diferentes. Por lo tanto, yo no veo otra alternativa que liderazgos, voy a decir una palabra que plebiscitado incluso, liderazgos que tengan votos, que tengan carisma, que tengan fuerza, que lleguen a la gente. Si no, vamos a ir a repetir una derrota y repito, vamos a perder 2028 y 2033 también. O sea, digamos, tu pronóstico, o sea, tu profecía es catastrófica, digamos, hoy, desde el punto de vista electoral para la oposición. Hoy yo no tengo dudas que la oposición en estas condiciones vuelva a perder cualquier votación frente al Partido Colorado. Entre las municipales. Salvo que haga un gran esfuerzo y la oposición construya un proyecto ganador. ¿Eso empezaría ya con las municipales de Asunción? ¿Sería el primer laboratorio de Asunción o no? Yo creo que no, ¿verdad? Al contrario, las municipales serán el reflejo de que la oposición todavía no aprende la lección. ¿Vos pensás que las municipales va a ganar el Partido Colorado? No, yo quiero que la oposición gane. No, ya sé, pero tu pronóstico de la perspectiva, desde hoy, mirando la realidad, digamos, el Partido Colorado... No, siempre muy diferente una nacional de la municipal. No, claro, yo recuerdo cuando ganó la primera intendenta de Asunción, Evani. En ese año, en el año 2006 fue, ¿verdad? Sí. Si no estoy equivocado, el Partido Colorado arrasó en las municipales y perdió la nacional. Sí. Te voy a dar 2 o 3 ejemplos, porque en la historia importantes son los resultados, no lo que uno quiere. Hubo 2 o 3 grandes triunfos de la oposición contra el coloradismo. La municipal del 91, con Carlos Filisola. Sí. Victoria que repite Burt en el 96, con Burt. Y Lugo en el 2008. Yoyito en la vicepresidencia. En la vicepresidencia, pero Lugo en el 2008. No hubo otro proyecto exitoso. No en los 30 años, desde 1928, que el Partido Colorado gana la oposición. Ha ganado en elecciones competitivas, no competitivas, en revoluciones, en guerras civiles, ha ganado siempre. La única vez que la oposición ganó son las 3 que yo te digo, que realmente se le ganó al Partido Colorado en un mano a mano. Por lo tanto, es posible, pero depende fundamentalmente de que aparezcan dirigentes que tengan la envergadura política y moral de liderar a la oposición, y como vos dijiste, Carlos, y termino con eso, y que esa gente arrastre votos. Entonces, yo me podré oponer, pero si el dirigente liberal, encuentrista, de Patria Querida, conecta con el pueblo y hace una chapa presidencial ganadora, y yo podré decir Z, pues la gente va a seguir a ese liderazgo. Ese es el desafío real que tenemos. No más de gastarnos eternidades en debates parlamentarios. Paraguay es un país presidencialista. Entonces, o sea, digamos, aquí, según tu óptica, va a ser clave
la figura que presente la oposición, dijiste de envergadura, Sí. digamos, una figura que pueda, digamos, concitar la confianza de todos los sectores de la Así mismo, oposición, sin necesidad de caer en esas deliberaciones previas que nunca nos ponemos de acuerdo al final en nada. Así Va a ser mismo. una suerte, como diría Max Weber, el liderazgo carismático plebiscitario. Plebiscitario. De Weber, que explica, ¿verdad? Nada nuevo bajo el sol. Te digo algo más. Una chapa presidencial fuerte, ganadora, y que todos los partidos vayan con la lista de senadores que quieran. Porque vos sabés, Carlos, vos te sacrificaste candidatándose por tu partido en más de 2 o 3 ocasiones. El resto normalmente juega al Parlamento. El que pone la carne en el asador es el líder. Fue Laíno, fue Guillermo, fue Lugo, fuiste vos en un momento dado. Entonces, hay que apuntar a tener una chapa presidencial fuerte, y el dirigente lúcido, y diré más yo, el dirigente honesto que quiere que se gane, va a acompañar a esa chapa presidencial. Yo estoy de acuerdo contigo. Y bueno, Coincidimos. una buena noticia. Ya era hora después. Ya es un paso adelante. Así mismo, Carlos. Emilio, vos sos un hombre de derechos, un profesor. Te quiero preguntar unas cuestiones, y aparte tenés experiencia como profesor, fuiste subcontralor. Algunas instituciones, ¿cómo la evalúas? El Poder Judicial. ¿Cómo estás viendo el Poder Judicial, la Corte Suprema? Mira, yo creo que el Poder Judicial tuvo designaciones en la Corte positivas en los últimos años. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando hoy yo veo al Congreso como control muy debilitado, porque está en manos de un solo partido? Entonces, ahí lo que crece enormemente es ese poder dentro del Congreso. Eso influye sobre el Poder Judicial, influye sobre el Ministerio Público, influye sobre todo. Entonces nos está dando en este momento el control mutuo entre los poderes, que es fundamental para consolidar una democracia. Esa es una preocupación. Te pregunto, ¿eso se nota también en la Fiscalía, la Contraloría, la Justicia Electoral, o solamente en el Poder Judicial? No, yo creo que se nota en las 3 instancias. En la justicia electoral nosotros no logramos abrir los sobres, la justicia electoral. Y sin embargo se abría sobre 1, 2, 3, el 4 no se abría, nunca te explicaba por qué, y el 5, 6, y al día siguiente se fueron las máquinas. Al día siguiente se alquilaban máquinas. Entonces el primer tema fundamental es, hay que revisar seriamente el sistema electoral. Le escuché al senador Ebre Villalba la vez pasada, del PLRA, por lo tanto una voz importante. Él plantea, un poco en línea con lo que vos decís, volvamos la chapa presidencial, volvamos al sistema tradicional de votación, la chapa. Mantengamos el sistema selección múltiple, etcétera, etcétera, una para los cargos plurinominales. Ahí no hay problema. Pero si queremos disputarle al Partido Colorado, tiene que ser urna por urna, pueblo por pueblo, ciudad por ciudad. Y eso solo se va a conseguir con la chapa presidencial. De lo contrario, Carlos, yo fui apoderado general en la votación. Te salía la votación, ¿y qué va a hacer a la urna? ¿Le va a arañar? No había forma de fiscalizar. Tenés que arañar así la urna electrónica. No había forma. No había forma. El discurso de ese candidato, de esa figura emblemática, de esa figura que puede concitar y articular también y limar aspereza entre, porque en los sectores de la oposición hay mucho egoísmo, digamos. Tiene que llevar el discurso del enojo o el discurso de la esperanza, el discurso del antisistema contra Cartes, todos los opositores contra Cartes, o el discurso de oposición antipartido Colorado. ¿Qué debe encarnar, decir esa figura que vos estás diciendo, el líder plebiscitado, el candidato plebiscitado? Mira, el discurso anticolorado, anticartes fue un fracaso rotundo, ¿verdad? Mucha gente, cuando nunca más ANR, y tuvieron la votación más grande posible. Son errores históricos. Yo no sé qué cerebro opositor construyó eso, ¿verdad? Yo creo que una candidatura primero tiene que ser vender esperanza a un país mejor, y tiene que ser claramente opositora, Carlos. Claramente enfrentar al actual sistema de gobierno. ¿Qué es más nocivo para Ortega y Gasset? Decía vos que estuviste en España, el hombre masa era el peligro para la democracia, ¿verdad? Después esa nueva incorporación de ciertos sectores que estaban excluidos. En algunos países supuso el voto a Hitler, en otros a Mussolini, en fin, la guerra civil española, etcétera, etcétera. ¿Qué hace más daño a la democracia?
Eso, las incursiones en los sectores sociales, las redes sociales, el prebendarismo, la ignorancia a la que está sometida nuestro pueblo, Sí. ese estilo político que nos ofrece una perspectiva de futuro. ¿Qué es lo que más daño hace? Yo creo, Carlos, que yo descarto, yo no creo que la ignorancia del pueblo cause daño. Y el pueblo paraguayo ha demostrado varias veces votando que busca alternativa. Buscó en su momento por derecha y por izquierda. Buscó en Oviedo, buscó en Lugo, buscó en Guillermo. Hubo serios intentos de la población paraguaya. Los que no han dado la talla hemos sido los que en algún momento fuimos dirigentes. Por lo tanto, yo creo que actualmente lo que la democracia enfrenta son formas que no acostumbraba a manejar. Por ejemplo, los candidatos a senadores y diputados que obtuvieron casi tanto voto como su partido. Katia González tuvo más de 100.000 votos en la Alianza Encuentro Nacional, ¿no? Llega a 4 cargos al Congreso y por un mal manejo posterior del partido del Encuentro, hoy creo que tiene 1 o 2 nomás el Encuentro. Lo mismo ocurre en los otros partidos, en el Partido Liberal, ¿verdad? El que logra mantener la cohesión del Partido Colorado. Por lo tanto, lo que tenemos que revisar nosotros es ese sistema electoral que no se va a poder revisar ya ahora. Por lo tanto, insisto, Carlos, hay que construir proyectos presidenciales ganadores. Eso tiene que ser el esfuerzo opositor. O sea, el primer esfuerzo opositor debe ser la candidatura a presidente y no las listas plurinominales. Categóricamente. En las plurinominales jamás va a tener acuerdo porque en cada partido va a tener 60 visiones distintas. Efraín dijo que construyó la mayor concertación, pero afuera había otro partido, un candidato. Estaba Euclides Acevedo, estaban otros candidatos. Entonces, yo creo que la historia nos enseña que ese no es el camino, por lo menos. El mayor avance de concertación fue el de Lugo en el 2008, fundamentalmente por una sola razón, porque se ganó. Ahí también el Dino Oviedo corrió por su cuenta, ¿verdad? Se llevó como 300.000 votos. Sí, 24%. 24%, pues hay que ver. Entonces, yo creo, Carlos, que para concluir esta visión mía, voy a hablarte de las municipales. Tal vez las municipales en las intendencias puedan servir como guía de cuál sería el camino, ¿verdad? El tipo de liderazgo. Yo no creo que haya candidaturas unificadas en las intendencias, salvo en aquella en que se sepa que se va a perder otra vez. Si surge un intendente colorado fuerte acá en Asunción, un candidato de la ANR fuerte, y obviamente la gente va a apuntar más a las listas, ¿verdad? O sea, vos ves que en Asunción es muy difícil que la oposición consensúe un candidato. Yo veo muy difícil, muy difícil. Ojalá. ¿Encuentro Nacional va a presentar un candidato en Asunción? Y yo creo que el partido tiene que presentar. Yo no activo fuerte en el encuentro, pues, prácticamente desde el 2012 manejé bastante, pero volví a la militancia. El partido enfrenta una crisis hoy, que me gustaría hablar en otro programa contigo. ¿Qué crisis? Y una profunda crisis interna, de exclusión, de sectarismo, de bloquear a la gente que cuestiona. Está mal el encuentro en ese aspecto. Pero eso para otro programa, ¿verdad? Otro programa. Sí. O sea, digamos que también el Encuentro Nacional cae en los mismos vicios de los partidos tradicionales. Digamos. Categóricamente. Por eso yo no O sea, creo digamos, el tercer espacio también asimila, quiere con qué rapidez los vicios de los partidos tradicionales. De la época que vos militabas en la juventud, nosotros anunciábamos el fin de los partidos tradicionales. ¿Te acuerdas? Y yo me incluyo en ese grupo. Sí, me acuerdo. Y bueno, no, al contrario, el Partido Colorado está más fuerte que nunca. Entonces, pasa así, yo creo, y más aún con estos nuevos sistemas electorales de selección múltiple, etcétera, pasa por la imagen de los candidatos. Hay gente que consiguió 100.000, 70, 80.000 votos sin hacer campaña, o sea, sin tener aparato, simplemente en las redes. Pero acá que tiene que combinarse el aparato partidario con la imagen mediática. O sea, digamos, vos le ves incidencia para esta figura presidencial, de la oposición estoy hablando. Sí. El cartismo lo va a decidir el cartismo, creo que Horacio Cartes va a ser el que va a poner, el que va a elegir en la ANR, me da la impresión, así como pintan las cosas, pero en la oposición, digamos, esa estructura del PLR entonces va a ser fundamental. Va a seguir siendo fundamental. Sí, aunque yo no quisiera, ¿verdad? Que soy un partido pequeño, va a seguir siendo fundamental. Por lo tanto, la responsabilidad de la dirigencia liberal va a ser también fundamental. O sea, es una ventaja que el Partido Liberal será fundamental, pero la responsabilidad va a estar en esa dirigencia, que sepa escuchar, entender y abrirse al diálogo.
O sea, esta nueva renovación que parece que se está dando en el Partido Liberal, ¿te parece entonces positiva? Mira, hay que ver, ¿verdad? Porque hay renovación que se han acercado al oficialismo. Hay senadores liberales que se han acercado a diputados, entonces es muy temprano para opinar, y yo soy muy reacio a opinar sobre las cuestiones internas de los partidos. Más veo macro, ¿verdad? Y una visión global es fundamental, Carlos, que se construya una chapa presidencial, un presidente y un vice ganador, y como dijiste, Carlos, que arrastre a la voluntad popular, que arrastre a los partidos. A los partidos y también creo a los poderes fácticos, porque siempre se ha dado un poco que la oposición fue huérfana, en el sentido de poderes fácticos, en el sentido de no poder sintonizar también, porque esta es una sociedad conservadora. ¿No te parece? O sea, Guillermo era un hombre del establishment, digamos, de tradición familiar y todo, pero también le faltó ese contacto con cierto estamento socioeconómico. Hoy en día es más compleja la economía paraguaya. Ocurre que hay que entender también, Carlos, si vos sos un empresario importante, un industrial, un ganadero, un empresario, un contratista del Estado, sin ningún ánimo peyorativo, porque eso es lo que mueve la economía. Y claro que vos vas a estar más cerca siempre que tiene chance de ganar. Nadie va a suicidar su empresa, ¿verdad? Entonces también esta chapa tiene que transmitir no solo imagen, fuerza ganadora. O sea, la chapa tiene que tener la aureola de que yo puedo ganar las elecciones. Así mismo. O si no también... Y tiene empresarios que va a apoyar entonces. Muy poco. Empresarios que son opositores de familia o que quieren una democracia mejor. Pero el empresariado fuerte, nunca va a apoyar. Una última pregunta, pues me tengo que ir. El tercer espacio a mí me dio la impresión siempre que se expresó siempre un antiliberalismo. Desde el 36 el feverismo, la fundación de la democracia cristiana, el encuentro nacional también. En fin, ¿te parece que eso ya se superó dentro de los protagonistas del tercer? Yo creo que no todavía en el momento que se habla de partidos tradicionales, porque el drama del tercer espacio, sea centro, derecha, izquierda, es que si no construye un discurso fuerte, es absorbido por los partidos tradicionales. Por eso digo que va a depender... Pero siempre más antiliberal, muchas veces anticolorado, me parece. Y era así, es cierto, eso sí. Pero ahora yo creo que el voto preferencial, y eso reduce ese riesgo en los cargos plurinominales. Mantiene ese problema para las chapas. Nos vamos. Una idea clara de Emilio Camacho. Clave va a ser la figura, la chapa presidencial para el triunfo o la posibilidad de triunfo de la oposición al 2028. Como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más.